Muy buenos días, tardes o noches, estimados alumnas y alumnos. Bienvenidos y bienvenidas a la sesión número 1 del módulo 12 de su diplomado en metodología de la investigación. El día de hoy nos toca revisar chi cuadrada y correlación. Como objetivo que tenemos para esta sesión es comprender la aplicación de la chi cuadrada y el análisis de correlación dentro de temas de investigación sobre salud. Como una breve introducción, la chi cuadrada se usa para comparar las frecuencias observadas con respecto a las frecuencias que se esperan, basadas en un modelo teórico o una hipótesis sobre la distribución de la variable a estudiar. Pero, ¿qué quiere decir esto? Es, por ejemplo, si nosotros queremos determinar si existe alguna relación entre una enfermedad y si es más propensa a que dicha enfermedad ataque más a hombres o a mujeres, por ejemplo. Mientras que el análisis de correlación es de suma importancia, sobre todo en dos elementos. El primero, estima el grado de vinculación entre dos variables, una dependiente y otra independiente. Por ejemplo, si hay alguna relación entre edad y altura. Y además nos ayuda a aplicar la regresión lineal como herramienta de predicción de datos. Primero vamos a ver chi cuadrada. Es importante tener en cuenta que la chi cuadrada se calcula usando frecuencias, o sea, cuántas veces pasa cierto evento, y no proporciones. Quiere decir esto, no vamos a calcular algún porcentaje, esto no. Y la hipótesis nula es que no existe diferencia entre los valores observados y los valores esperados. La fórmula es chi cuadrada es igual a la sumatoria de la diferencia o la resta entre la frecuencia observada menos la frecuencia esperada elevada al cuadrado entre la frecuencia esperada. ¿Y qué significa esto? Vamos a ver un ejemplo a continuación. Supongamos que estamos haciendo una encuesta de opinión y preguntamos a 1230 mujeres y a 961 hombres si están a favor o en contra de la ley del aborto o no. Queremos saber si el género de la persona está asociado con esta opinión. Entonces vamos a tener que diseñar una tabla que se conoce 2x2. ¿Por qué 2x2? Porque son dos filas y dos columnas. En alguna literatura la van a encontrar como una matriz 2x2. Eso es lo que así es como se declara este tipo de matriz. Tenemos acá mujeres, hombres, los que están a favor y los que están en contra. Tenemos 762 mujeres a favor, 468 mujeres en contra, 484 hombres a favor, 477 hombres en contra. Y la hipótesis nula es que el género de la persona no se asocia con su opinión política sobre este tema. Para calcular los valores esperados, primero vamos a hacer las sumas. Vamos a sumar por filas, o sea, 762 más 648 y me da 1230. Luego 784 más 477 y nos da 961. Luego sumamos las columnas. 762 más 784 y nos da 1246. Luego 468 más 467 y nos da 945. Si nosotros sumamos estos dos nos va a dar 2191 y si sumamos estos dos nos va a dar también 2191 y eso nos indica que estamos haciendo bien esto. Posteriormente vamos a obtener el valor esperado y eso se hace de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a sumar primero la parte para calcular las mujeres a favor. Sería el 1230, que es el total de mujeres, que lo tenemos aquí, por 1246, que es el total de las personas a favor, entre el número total de datos. Y nos da 699.48, que ya lo tenemos aquí. Y ahora tenemos que sacar cada uno de los demás elementos. Por ejemplo, ahora los hombres que están a favor. Tenemos que revisar primero
¿cuántos hombres tenemos? Son 961, que sería este, por 1246, que sería el total de personas a favor entre el número total de datos, y así sucesivamente con cada uno de ellos. ¿Ok? Posteriormente vamos a calcular las diferencias. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a restar el valor original menos la E para cada uno de los elementos. Y con eso, con todo y signo, los ponemos en esta segunda tabla. Ya que tengamos esto, ahora sí, hacemos la chi cuadrada. Vamos a agarrar cada uno de estos elementos de las diferencias y los vamos a elevar al cuadrado. Cada uno de estos, que es lo que tenemos aquí. Y después de elevar cada uno de ellos, lo vamos a dividir entre el valor que nosotros sacamos. El 699, el 546 punto y algo, el 530 y así con cada uno para llegar a nuestra chi cuadrada, que es 29.53. Posteriormente, ya con ese 29.53 vamos siempre, como tenemos una tabla 2×2, si calculamos los grados de libertad, cuando es una 2×2 siempre me va a dar 1. ¿Por qué? Porque tenemos dos filas y dos columnas. Y si restamos, como está aquí esta fórmula, sería columnas menos 1 por filas menos 1. Entonces sería 2 menos 1 es 1, por 2 menos 1 es 1, 1 por 1 es 1, los grados de libertad es 1. Y ahora lo ponemos al 95% de confiabilidad, que es la confiabilidad estándar. Y donde se intersecta, que es el 3.841, con eso ya tenemos el valor de chi de tablas. Y entonces, como 29.53, que es lo que calculamos nosotros, es mayor a 3.841 de tablas, se puede concluir que el género sí influye en la opinión sobre este tema. Si hubiera dado menor nuestro dato obtenido que el de tablas, entonces se diría que no influye. Y así se hace un análisis de chi cuadrada. Ahora vamos al análisis de correlación. ¿Qué estudia la correlación? Pues estudia la relación sistemática entre dos o más variables. Por ejemplo, aquí tenemos X y Y queremos saber si hay una correlación entre estos datos obtenidos. ¿Sí? Y se pueden contestar preguntas como: si aumenta X, ¿aumenta Y también? Entonces, eso quiere decir que vamos a tener dos tipos de correlación. La correlación positiva, que indica que entre más aumente X, más aumenta Y. Por ejemplo, aquí tenemos años trabajados y se esperaría que entre más años trabaje uno, más es el nivel de ingresos. Es una correlación positiva. ¿Por qué? Porque entre más aumenta X, más incrementa Y. Mientras que la correlación negativa, entre más incrementa X, más decrementa Y. Y vamos a tener siempre un coeficiente de correlación. Y para poder saber qué tipo de correlación vamos a tener, tenemos esta tablita. ¿Sí? Que con esta tablita es con la que vamos a fundamentar nuestra respuesta que tengamos ahorita que vamos a ver la R de Pearson. Entonces, para obtener la R de Pearson o la R de correlación, lo que nos pide es la sumatoria del índice ZX por ZY entre n-1, donde ZX sería cada dato menos el promedio de los datos entre la desviación estándar de los datos, y ZY es cada dato de Y menos el promedio de Y entre la desviación estándar de Y. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Tenemos a 7 niños en los cuales vamos a ver si hay una correlación entre los años que llevan los niños estudiados y los años que estudiaron sus padres. O sea, si influye el número de años que estudió el padre en el número de años que lleva estudiando el niño. Es lo que queremos saber con estos datos. Entonces, lo primero que tenemos que obtener de esto es el promedio de X, promedio de Y, desviación estándar de X y desviación estándar de Y, que esto ya lo vieron en una materia posterior a esta. Perdón, en una materia anterior a esta. Entonces, aquí ya tenemos estos datos y ahora lo que vamos a hacer es que a cada uno de los datos, por ejemplo, de X, vamos a restarle el promedio.
dejando el signo. Para y pasa lo mismo. Hacemos y menos el promedio de y tenemos estos datos. Para obtener zx sería el resultado que ya me dio de la resta de mi dato menos el promedio, lo voy a dividir entre la desviación estándar. Y ponemos los datos. Para y es lo mismo, pero con la desviación estándar de y. Posteriormente, ya teniendo zx, zy, multiplicamos las parejitas. Por ejemplo, multiplicamos .48 por 1.195 y me da .58. Menos .13 por menos .665 me da .09. Y así sucesivamente. Y ya teniendo zx por zy, sacamos la sumatoria, que me da 4.52. Teniendo esto ya, entonces la R de Pearson o la correlación va a ser igual al 4.52 entre el número de datos menos 1. Tenemos 7 entrevistados, como lo dijimos al principio. 7 menos 1 es 6, entonces sería 4.52 entre 6 me va a dar .75. Por lo tanto, es una correlación positiva. ¿Por qué es positiva? Porque el signo es el que me indica si es positivo o negativo. Ya está. Ahora, ¿cómo sabemos si es moderada o no? Bueno, nos vamos a la tablita que tenemos aquí. Y como es .75, entra en este elemento. Entonces es una correlación positiva moderada. Por eso la conclusión es que sí hay una correlación, pero es una correlación positiva moderada. Quiere decir que se necesitarían más datos para tener una fidelidad mucho mejor. Y si graficáramos nosotros estos 7 datos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y 7 que está hasta acá, ¿sí? Si nosotros lo ponemos en un diagrama XY, ¿sí? Y trazáramos la línea de tendencia, pues sí hay una línea de tendencia positiva, o sea que entre más aumenta X, más aumenta Y, pero nuestros datos están muy dispersos, por eso es moderada. En pocas palabras, lo que se vio en esta sesión fueron dos elementos, chi cuadrada y correlación. La chi cuadrada sirve para comparar las frecuencias observadas con respecto a las frecuencias que se esperan, y aquí tenemos la fórmula que vamos a ver. Y de correlación estudia la relación sistemática entre dos o más variables, una dependiente y pueden ser una o dos o tres de otro elemento. Podría ser, por ejemplo, una independiente y varias dependientes, ¿sí? Y tenemos su fórmula. Las actividades. Bueno, para esta primera sesión tienen que realizar el cuestionario que se encuentra dentro de la plataforma con el nombre Serie 1. Y con eso terminamos. Espero que les haya gustado. Este es un breve resumen de lo que vimos en la clase para que más o menos tengan esto como una introducción. Muchísimas gracias y hasta la siguiente sesión. Buenas noches, o buenas tardes, o buenos días.